El día de hoy vamos a ver un tema que le vamos a titular La bondad de Dios, ¿ok? La bondad de Dios. Y en sí nada más va a ser un tema introductorio, porque el tema de la bondad de Dios es un tema bastante amplio, ¿ok? Quiero que notemos primeramente eso, que es bastante amplio el tema de la bondad de Dios. Así como hablamos nosotros por semanas acerca de la soberanía de Dios, porque es una doctrina que engloba varias acciones de parte de Dios, varias obras de Dios y varias partes de los atributos de Dios, así también es la bondad de Dios. Dentro de la bondad nosotros vamos a ver la justicia de Dios, vamos a ver el amor de Dios, vamos a observar nosotros cómo es que Él es misericordioso y compasivo, cómo Él también se ama a sí mismo y busca su propia gloria. ¿Sí? Todo eso está envuelto en lo que es la bondad de Dios. Entonces vamos a comenzar nosotros leyendo el versículo 19 de Éxodo 33, perdónenme, Éxodo 33, ¿sí? Vamos a comenzar desde el 18 nada más para tener el contexto, pero el 19 es el que vamos a observar con más claridad y luego nos vamos a saltar nosotros hasta el capítulo 34, ahora sí, y vamos a ver el versículo 6 y 7, ¿ok? Los repito para que los tengan. Vamos a observar primeramente Éxodo 33, versículo 18 y 19, con un énfasis en el 19, y luego vamos a leer Éxodo 34. Denme unos segundos. Éxodo 34, versículo 6, perdón, y 7. 6 y 7, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Porque les digo, el tema que va a englobar todo va a ser la bondad de Dios, pero van a ver que está englobando una gran cantidad de atributos, ¿ok? Comencemos con Éxodo 33, versículo 18, donde aparece el contexto, ¿ok? El contexto es nada más para que lo tengamos bien cimentado. Moisés sacó a Israel, sacó a los millones de personas que estaban esclavizadas en Egipto, gracias al actuar maravilloso de Dios, ¿sí? Que movió las aguas, que movió el clima, que movió todo para poder sacar a su pueblo y liberarlo, ¿sí? Dios mostró a través de una gran cantidad de obras, amigos, que Él es el Señor, que Él es el gran yo soy, ¿sí? Que puede decir todo lo que Él quiere y se realiza. Y lo hizo delante de todo el mundo. Si ustedes se acuerdan con Faraón, Faraón le dijo básicamente, te he levantado para mostrar yo mi gloria, ¿sí? ¿Por qué? Porque venció a la nación más grande de todo el mundo. Dios venció a la nación más grande de todo el mundo. Y aún así, es bien sorprendente que después de que son sacados los israelitas de Egipto, ellos están en el desierto y empiezan a rebelarse en contra de Dios. Como que ellos no entendieron la forma en la que Dios era. No entendieron que Dios estaba actuando para favor de ellos, haciéndolo contra la mayor nación. No entendieron que Él tenía un poder insuperable, ¿sí? Y entonces, antes de esto, están diciéndole a Aarón, haznos, haznos un ídolo para que lo adoremos, ¿sí? Y entonces es cuando se hace, en este caso, el buey de oro, ¿sí? Y de entonces tenemos estos versículos, porque la respuesta de Dios es bastante sorprendente. Dios no va y elimina a su pueblo por rebelde inmediatamente, ¿sí? Sí actúa con juicio, si ustedes se acuerdan de la historia, todavía no vamos a ver eso, ¿no? Pero actúa con juicio, pero Él siempre preserva a unas personas. ¿Por qué? Porque Dios es abundante en bondad. Entonces Él muestra una bondad extremadamente grande para con personas que lo rechazan, ¿sí? Entonces, en nuestro pasaje aquí tenemos ese contexto. Y aquí se está mostrando cuál es el carácter de Dios, ¿ok? Entonces lo que sucede es que Moisés va y le dice a Dios, enséñame tu gloria. Chequen el versículo 18. Versículo 18 dice, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 19, y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad, ¿sí? El Señor es bueno.
toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión del que tendré compasión. ¿Sí? Está hablando de que va a mostrarle, en este caso a Moisés, su gloria, y chequen, lo dice Dios como su bondad, y su bondad es lo que se muestra en el capítulo 34. Entonces, por eso les digo, el tema es la bondad de Dios. ¿Sí? El tema es Dios es bueno y engloba una gran cantidad de cosas que observamos en el capítulo 34, cuando ya le muestra su bondad. ¿Sí? Dios dijo, yo haré pasar toda mi bondad. Versículo 34. ¿Cuándo hace pasar su bondad? Versículo 6. 34:6. Dice, entonces pasó el Señor por delante de él, y podría decir el versículo, y toda su bondad, ¿sí? Pero lo que dice en vez es, y proclamó, el Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el cual perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Y entonces tenemos ahí nosotros la bondad de Dios, englobada con una cantidad tremenda de descripción. ¿Sí? La bondad de Dios es extremadamente difícil de describir en el sentido de que es muy compleja, engloba muchas cosas. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver la bondad de Dios en tres partes. Con base a este versículo, vamos a verlo en tres partes. Primeramente, vamos a ver la bondad de Dios como su perdón de los pecados. Hay que escribir perdón, espérame. Perdón de los pecados, ¿sí? Segundo, como su castigo por los pecados, perdón, de los pecados, está, de los pecados. Y tercero, como su celo por su alabanza. ¿Ok? Esa es la bondad de Dios. ¿Sí? Voy a hacer una breve explicación y luego ya entramos en el tema, pero chequen. La bondad de Dios, amigos, tendemos a escribirla muy incompleta, ¿no? Les ha pasado, por ejemplo, que cuando unas personas hablan acerca de Dios, hablan acerca, por ejemplo, solamente de su amor y dejan de lado la justicia y se colocan esos dos como opuestos, ¿no? Entonces se coloca una persona que ve el amor de Dios y por tanto Dios lo que tiene que hacer siempre es preservar a las personas, por más malas que sean, básicamente, sí. No hay justicia en Dios, solamente amor, dicen estas personas, ¿no? O si una persona se inclina más por la parte de la justicia, va a estar diciendo esta persona, Dios tiene que castigar el pecado y va a ignorar por completo el perdón, quizás, ¿no? Pero son miradas incompletas, porque si yo miro nada y digo, Dios es bueno y perfectamente bueno, voy a darme cuenta que estos dos no son enemigos, sino que estos dos están unidos en la bondad de Dios. ¿Sí? Cuando Dios perdona los pecados, Dios está actuando en amor por una gente que está corrompida. ¿Sí? Está actuando con paciencia con estas personas, está actuando con gracia y con misericordia, y las está trayendo por su grande bondad a sus pies, haciendo el perdón por los pecados. ¿Sí? Pero cuando Dios también está castigando los pecados, Dios está actuando en amor por la justicia, está actuando en amor por aquello que es correcto y recto, ¿sí? Está actuando en amor por las personas que se ven transgredidas por el pecado de otros, ¿sí? Entonces, ¿notan? Esa justicia involucra el amor. Entonces, Dios muestra su bondad cuando castiga los pecados, ¿sí? Y también, y este no se encuentra usualmente en nuestra forma de pensar, porque
Usualmente nada más pensamos en amor hacia nosotros, ¿no? Pero aquí también les mostró uno tercero, el celo de Dios por su alabanza. Dios muestra su bondad cuando busca aquello que es más bueno que todo, que es Él, ¿sí? Y si Él busca defender su propia alabanza, está defendiendo aquello que merece más que ninguna otra cosa ser defendida, ¿sí? Entonces notan, el perdón por los pecados nos muestra la bondad de Dios a través de, y se los coloco, a través de mostrarnos su amor, su paciencia, su gracia y misericordia. El castigo por los pecados nos muestra la bondad de Dios a través de mostrarnos su justicia, su rectitud, ¿sí? La bondad de Dios incluye justicia y rectitud, ¿sí? Y el celo de Dios por su propia alabanza nos muestra su bondad porque muestra, en este caso, las afecciones más altas. Y la verdad es que está difícil no mezclar esto, si le soy bien honesto, porque en esas afecciones más altas está mostrando también su amor, ¿sí? Está mostrando también su justicia, porque aquello que merece lo más alto, en este caso Dios, tiene que ser levantado, su justicia, ¿no? Tiene que ser amado, su amor, ¿sí? Entonces, está un poquito complejo esa idea, pero por eso lo vamos a ver de esta forma. Vamos a hablar entonces primeramente, y eso lo vamos a dedicar la próxima sesión, a hablar acerca del perdón de Dios por los pecados. Luego vamos a hablar acerca del castigo de Dios de los pecados, y luego vamos a hablar acerca del celo de Dios por su alabanza, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, nada más vamos a nosotros responder la pregunta: ¿es Dios realmente bueno? ¿Sí? Dentro de la Biblia dice que Dios es bueno. La respuesta es un rotundo sí, ¿sí? Pero quiero mostrárselos en la palabra, quiero que veamos qué significa más o menos las palabras, ¿sí? Quiero que tengamos nosotros y terminemos teniendo un deseo enorme por conocer a este Dios que es realmente bueno, ¿sí? Entonces es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a responder, ¿es Dios realmente bueno? ¿Sí? Porque quiero que perdamos esa caricatura nosotros, que tenemos a veces de una iglesia que tiene sana doctrina, donde solamente se observa un Dios distante, un Dios con un corazón frío, ¿sí? Sino que veamos que las iglesias, en este caso yo estoy haciendo referencia a las iglesias reformadas, las que las que buscan más la palabra de Dios, se encuentran de forma más constante proclamando la bondad de Dios, de alguna de estas formas, ¿sí? De forma constante nos van a escuchar nosotros hablar acerca de Dios y su perdón, ¿sí? O Dios y el castigo, o Dios y su celo, y todas esas son proclamaciones de la bondad de Dios. Entonces quiero pensar que sí las han escuchado en nuestra iglesia y que sí saben entonces que proclamamos un Dios que es bueno. ¿Okay? Y ya, para terminar esta introducción, les doy una frase hermosísima de un pastor puritano que decía, si Dios, perdón, lo anoté mal, aquel que no es bueno, aquel que es, perdónenme, es que como estoy traduciéndolo, se me dificulta. No es Dios aquel que no es bueno. Ok, ya lo traducí. No es Dios aquel que no es bueno. No es Dios aquel que no es bueno. Y el pastor puritano se apellidaba Charnock. ¿Sí? Él es un ejemplo bastante grande, amigos. Si pueden, búsquenlo. Se llamaba, para ver el nombre completo, Stephen Charnock. Y él
es uno de esos que escribió libros, volúmenes extensísimos acerca de Dios y del tema, perdón, que más escribió de todos fue de la bondad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es Dios aquel que no es bueno. ¿Sí? Es necesario que Dios sea bueno. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a comenzar ahora sí. Vamos a comenzar. Primeramente, ver una definición de lo que significa bondad. Bondad. Ok. Bondad hace referencia entonces a la rectitud moral, hace referencia a la amabilidad, a la benevolencia y al perdón. Todos estos son palabras que engloban lo que significa bondad en la palabra de Dios. ¿Sí? Hace referencia a rectitud moral. ¿Qué es rectitud moral? Es que una persona buena no puede obrar acciones que sean malas. ¿Sí? Una persona buena tiene que obrar todas las cosas que son de acuerdo a lo bueno. ¿Sí? Por ejemplo, una persona buena no va a ir y dejar inocente al culpable, que es lo que nos decía el pasaje, ¿no? Una persona buena no va a realizar, por ejemplo, en el caso de Dios, una creación que sea mala, sino va a realizar una creación que es buena. ¿Sí? Una persona buena no va a estarse, en este caso, tentando a nadie, ni siendo tentada por el mal. ¿Sí? Dios siempre realiza las cosas que son rectas moralmente. ¿Sí? Todas las cosas que son de acuerdo a la bondad. ¿Ok? Es una primera parte de nuestra definición de bondad. Aparte de eso, la bondad de Dios también hace referencia a su amabilidad. ¿Sí? Hace referencia a cómo es que Él actúa de una forma bondadosa en este caso. ¿Sí? Por eso, otra forma de decir amabilidad que vamos a ver nosotros, vamos a llamarle compasión. Compasión. ¿Sí? Cuando tú ves a una persona en alguna dificultad, si tú eres bueno, vas a ir y le vas a ayudar, como el buen samaritano. ¿Sí? El buen samaritano va y observa a una persona que se encontraba en necesidad, que se encontraba herida, y él va y lo cura a una expensas de su propia vida, a una expensas del costo que le iba a dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una persona buena, una persona amable, que iba por los demás. ¿Sí? También nos hace referencia a la benevolencia de Dios. ¿Sí? Y a lo que me refiero con eso es que quiero que noten, y lo vamos a ver conforme avancemos, que todos los actuares de Dios son buenos. ¿Sí? Que su forma de obrar no es como aquel que se detiene de dar buenas cosas, sino que él como aquel que entrega todas las cosas que son buenas. ¿Sí? Les digo, lo vamos a observar después. Pero Santiago, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Él da abundante y da sin reproche. ¿Por qué? Porque actúa con benevolencia, entrega cosas buenas, entrega buenos regalos. ¿Sí? Entonces, si notan hasta ahorita, nada más para que recapitule, rectitud moral es que sigue todo lo que es bueno. Actúa de acuerdo, por ejemplo, a la ley. En caso de Dios, actúa de acuerdo a su naturaleza. ¿Sí? Amabilidad es que Él es compasivo y da cosas buenas a los que lo necesitan. ¿Sí? Benevolencia es que en general todo lo que hace es bueno, da cosas buenas en todo momento. ¿Sí? Y se refiere también al perdón, al perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también cuando nos habla de un Dios bueno la palabra, nos habla de un Dios que entrega un perdón que no merecen las personas. Entrega a gente mala una bondad de permitirles acceder, en este caso, al sacrificio de Cristo. ¿Sí? Entonces, Él es bueno, y esto es lo que hace referencia. ¿Sí? Entonces, Dios, si ya lo resumo para el día de hoy, Dios es bueno porque, primeramente, porque actúa con benevolencia, porque, eso es lo que vamos a observar el día de hoy nada más, da regalos generosamente.
Y porque, tercero y último, porque su ser es lo mejor que hay. Es lo que vamos a observar el día de hoy. ¿Sí? Y ya sé, amigos, ya sé que estoy dando introducciones muy largas cada uno de estos días, pero es que como literal es un tema introductorio, tengo que hacerlo. Perdónenme. Pero bueno, noten que ahí ya estoy resumiendo las cosas. Estoy resumiendo las cosas en tres cosas. Tres cositas, ¿sí? Tres cosas. Primeramente, quiero que notemos nosotros que Dios es bueno porque actúa con benevolencia, porque actúa de una forma buena. Segundo, porque da regalos generosamente. Y tercero, porque su ser es lo mejor, ¿sí? Porque cuando digo Dios es bueno, también estoy diciendo Dios es aquella cosa que es mejor que todas las demás, ¿sí? Y esos son tres testimonios que da la Escritura. Dios actúa con benevolencia, Dios da regalos generosamente y Dios es lo mejor que hay, ¿sí? Y así, si notan, va creciendo como una imagen ahí de Dios. Vamos a observar primeramente el primer punto. Dios actúa con benevolencia. ¿Ok? Y para eso nada más quiero que vayamos nosotros a Génesis. Génesis, capítulo 1. ¿Ok? Génesis, capítulo 1. Aquí en este pasaje, amigos, aparece una palabra que hace referencia a la bondad de Dios, que es la palabra Tov. Palabra hebrea, Tov. Tov. Ya está escrito ahí. Significa esto, algo que es recto moralmente, bondadoso, amable, ¿sí? Todo eso hace referencia. Pero noten algo, esa palabra aparece 7 veces en nuestro pasaje, en Génesis capítulo 1, ¿sí? Y aparece describiendo el actuar de Dios. Dios actúa con benevolencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, lo que sucede en la creación es que cuando Dios está realizando esta creación, Dios dice y se hace, ¿sí? Todo eso que se hace, después Dios lo ve con sus ojos. Digo, estoy haciendo no que tenga ojos de verdad, sino Dios lo mira, me refiero, ¿sí? Y entonces Dios declara algo acerca de su creación. Si se acuerdan ustedes, la declaración que Dios da es que esto es bueno, ¿sí? Entonces observen, por ejemplo, el versículo 4. Versículo 4. Dios vio la luz que creó, ¿eh? Vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas, ¿sí? Noten, Dios vio que la luz era buena. ¿Por qué? Porque Él la creó. Porque todo lo que realiza Dios se realiza con bondad, ¿sí? Segundo, chequen el versículo 10. Todos siguen la misma idea, ¿eh? Dios, después de que separó las aguas y dejó libre una tierra seca, dice el versículo 10, Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de aguas las llamó mares, y Dios vio que era bueno. ¿Sí? ¿Notan también? Dios hizo algo, Dios los llamó y luego Dios dijo, esto es bueno. ¿Sí? Versículo 12, la segunda mitad. Produjo, bueno, voy a leerlo todo. Produjo produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, árboles que dan su fruto con semillas según su especie, y Dios vio que era bueno, ¿sí? Y así aparece una y otra vez. Y el versículo 31, con ese terminamos, dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. ¿Sí? O sea, notan, Dios vio la obra de sus manos y Dios dijo, esto es bueno en gran manera. ¿Sí? Ahora, pequeña pregunta, ¿por qué era bueno en gran manera lo que hizo Dios? ¿Sí? Y eso se puede responder de un buen de formas, amigos. Ahorita nada más quiero colocar para ustedes 3 cosas. ¿Sí? Pero noten, era bueno en gran manera, primero, porque todo estaba sin pecado en ese momento. ¿Sí? La Biblia nos revela que después de esto, en el capítulo 3 de Génesis, se revela en Romanos, pero en el capítulo 3 de Génesis hay una caída. Y nos dice Romanos, la creación fue sometida a vanidad. En otras palabras, se hizo inútil. Dejó de ser buena en gran manera, porque entró pecado en ella. ¿Sí? Entonces, cuando está diciendo Dios
yo veo que es buena en gran manera la creación que yo he realizado, es porque está deshabitada de pecado, es porque está de forma completa hecha a la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, es bueno en gran manera porque todo está puro. Es otra forma de decirlo. ¿Sí? No está habitado por el pecado, sino que está puro, limpio, sin ninguna mancha, sin nada malo. ¿Sí? Era bueno en gran manera. ¿Ok? Otra razón por la cual se dice que era bueno en gran manera es porque también cuando está haciendo referencia a todo esto, si ustedes checan el contexto de la creación, lo que se realiza en la creación, todo está centrado en una forma en el hombre. ¿Ok? Tengo que respaldar eso. Porque lo que se realiza en la creación es que los primeros 3 días de la creación se realiza el lugar donde va a habitar el hombre. ¿Sí? Se realiza primer día, básicamente los cielos, el espacio. ¿Sí? Segundo día se realiza el mar. ¿Sí? Y tercer día se realiza la tierra. Y los siguientes 3 días se realiza la llenura de este lugar donde va a habitar el hombre. Se llena el cielo, primer día, con astros y con el sol y con la luna, ¿sí? Segundo día, haciendo referencia al quinto, se rellena con vegetación la tierra, ¿sí? Y tercero, se rellena la tierra con animales, ¿no? Incluidos en este caso, con vegetación y animales, perdón. Y tercero, estoy confundiéndome. Ya me acordé bien, perdónenme. Una disculpa. El segundo día, que hace referencia al quinto día, se rellena con animales marinos. Una disculpa. Y el último día se rellena con animales terrestres y con los mismos hombres. ¿Ok? Y entonces se coloca toda esta cosa buena para que habite el hombre en la tierra. ¿Sí? Para que el hombre tenga todo lo que necesita para subsistir. Entonces, es buena en gran manera para que el hombre esté ahí y habite. ¿Sí? Entonces, es buena porque es pura. Es buena porque está hecha de forma para que sea habitable. ¿Sí? Dejó de ser, como decía el versículo 2, sin orden y vacía, y ahora estaba ordenada y llena la tierra. ¿Sí? Y podía habitar en este caso el hombre. ¿Okay? Pero la tercera es la que más me importa a mí. Dios vio que era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque era el fruto de sus manos, porque Dios lo había realizado. Entonces nos habla la bondad de la tierra en este momento, nos habla de la bondad de Dios. ¿Sí? Así como había pureza y así como había regalos para el hombre, estos dos eran para que observemos nosotros la pureza de Dios y observemos que Dios es un Dios que da de forma constante. ¿Sí? Y entonces, ¿se acuerdan ustedes que les había dado de definición ahorita? Les dije que esta bondad hacía referencia a una rectitud, hacía referencia a una amabilidad y una benevolencia. Dios está dando bondad exhibida en su tierra. ¿Sí? Todo lo que Él actúa es bueno. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Ahora, segundo punto del día de hoy. Segundo punto del día de hoy. Dios da regalos generosamente. Entonces observamos nosotros que todo lo que actuó Dios era puro, que todo lo que actuó Dios era bueno para con los demás también, y que todo lo que hizo Dios en este momento en la creación estaba reflejando su naturaleza. ¿Sí? Y luego nos concentramos en algo un poquito más personal. Dios da regalos. Dios da regalos en este caso a ti, a mí, a toda la creación. Su bondad se muestra en que actúa bien para con los demás. ¿Sí? Y eso también aparece de forma constante. Aparece, por ejemplo, la bondad de Dios en relación a las personas, aun cuando las personas son malas. ¿Se acuerdan? La semana pasada estábamos hablando de la providencia de Dios. Y observamos un pasaje muy parecido al que vamos a ver. Lucas 6:35. Un pasaje que decía, en este caso, pero en Mateo, que decía que nosotros, si queremos ser como Dios, tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿sí? Porque Él da las lluvias, da el sol
aún a las personas malvadas, ¿sí? Lo que hace Lucas 6:35 es que describe ese actuar de Dios, aparte de como amor, lo describe como bondad, ¿sí? Lucas 6:35 dice, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, ¿sí? Y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es, noten la palabra, bondadoso para con los ingratos y perversos. Dios es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él ama aún a los ingratos y a los perversos, ¿sí? A pesar de que también ellos merecen, incluidos nosotros, ojo, ¿sí? Antes de ser convertidos, incluidos nosotros. Aunque merecíamos cosas malas, Dios nos amaba. Dios hacía bien para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos, ¿sí? Dios da toda cosa buena, ¿sí? Y ahora sí el pasaje que les comentaba en Santiago 1:5. Santiago 1:5 describe a Dios y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Y ahora describe a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, ¿sí? Dios da abundantemente y sin reproche. Da buenos regalos a todos, ¿sí? Por eso la Biblia, cuando nos habla acerca de Dios, no nos habla acerca de un Dios que limite en su amor para con nosotros, sino un Dios que incluso se le puede pedir, ¿sí? Ahora, ojo, porque ahí tengo que colocar una advertencia bien grandota, amigos. Una advertencia bien grandota. Porque alguien podría decir, ok, Dios da generosamente, pero a mí me ha quitado todo, ¿sí? Pero a mí me está quitando mi salud, a mí me está quitando las cosas que yo tenía, mis riquezas, ¿sí? A mí me está quitando a mis familiares y a mis personas amadas, ¿sí? ¿Por qué? Ok. Y la razón por la cual quiero poner un énfasis en esto es porque quiero que noten que el mayor regalo que Dios da no se encuentra en bondades externas, ¿sí? Sino se encuentra en Él mismo entregándose internamente a cada uno de nosotros, formando una relación con cada uno de nosotros, ¿sí? Él se entrega a sí mismo como la mayor bondad en Cristo, porque Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ¿sí? Y Él se entrega a sí mismo en el sentido de que comienza a habitar en nosotros y tiene una relación personal con cada uno de nosotros, ¿sí? Los que nos acercamos a Él. Y entonces por eso, si notan ustedes, Dios nunca está limitando el mayor regalo que existe, a pesar de que limita otros regalos, a pesar de que a algunos no les entrega salud, o a algunos no les entrega riquezas, o a algunos no les entrega familiares, sí se entrega a sí mismo para todos, ¿sí? Entrega la mayor bondad, a pesar de que no entrega otras bondades. Nuestro error, el error de nosotros como hombres, es que olvidamos que la mayor bondad es Dios mismo, ¿sí? Que Dios es lo mejor que hay, que es lo que vamos a checar en el tercer punto, ¿no? Pero tengo que dar este énfasis. Entonces, si pueden, nada más para terminar chequen el Salmo 34, versículo 8. ¿Qué dice el Salmo 34, versículo 8? Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre en el que Él se refugia. ¿Cuál es el llamado de parte de la palabra de Dios acerca de su bondad? Que nosotros veamos esa bondad, que nosotros probemos, ¿sí? Y observemos esas bondades de Dios, que Dios da como regalos generosos, ¿sí? Incluidos y principalmente a sí mismo, ¿sí? Prueben y vean que el Señor es bueno. Segunda mitad.
cuán bienaventurado es el hombre en el que él se refugia. ¿Sí? Refúgiense en el lugar donde van a encontrar toda bondad. Está diciendo el pasaje. Prueben y vean que el Señor es bueno, refúgiense en Él y es la mayor bienaventuranza que van a tener. ¿Sí? Por eso es bien importante que veamos a Dios como bueno. ¿Sí? Y finalmente, noten este tercer punto. Noten que su ser es lo mejor que hay. ¿Ok? Esto se ve en una gran cantidad de pasajes. Ahorita nosotros vamos a observar 4. Pero, primeramente, ¿en qué sentido es lo mejor que hay? Mateo 19, versículo 17. Mateo 19, 17 nos alumbra un poquito esto. ¿Por qué? Porque lo que hace aquí es que está hablando Jesucristo. Jesucristo se le acerca un discípulo, se le acerca una persona y esta persona le dice, buen maestro, y entonces responde Jesucristo. Mateo 19, 17. Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Sí? Ok. Ahí tengo que enfatizar esto. Solamente hay uno que es bueno. A pesar de que el joven rico le llama en otro evangelio buen maestro, a pesar de que el joven rico piensa yo puedo hacer cosas buenas para obtener la vida eterna, Dios le responde, Jesucristo dice, solamente hay uno bueno, que es Dios. ¿Sí? O sea, su ser es lo mejor que hay, primeramente en el sentido de que Él es el único bueno en verdad. ¿Sí? Él es el único bueno en verdad. Ojo, ojo. ¿Qué hay de todos los ángeles? Todos los ángeles que no han pecado. ¿Sí? ¿Qué hay de todos los santos que se murieron ya? Y ellos ya fueron transformados y su ser fue renovado y ya no tienen una pizca de pecado. ¿Qué hay con ellos? ¿Que no son buenos ellos también? Sí. Pero lo que está enfatizando aquí Jesucristo básicamente es que es el único que es fuente de bondad. ¿Sí? Es el único que es bueno en sí mismo. Es el único que no depende de ningún otro ser para ser bueno. Dios es en su misma naturaleza bueno. ¿Sí? Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros. Cuando nosotros observamos a Dios, poder decir que cuando se dice Dios es bueno, estamos hablando que literalmente lo bueno es Él. ¿Sí? Literalmente, como cuando decimos Dios es amor. Ok, porque el amor es Dios. ¿Sí? Así también decir nosotros, porque la bondad es Dios. ¿Sí? Su ser es lo mejor que hay, básicamente. ¿Sí? Y eso tiene una conclusión para cada uno de nosotros. Si Dios, que siempre actúa con benevolencia y que nos entrega regalos, nos está mostrando el día de hoy que su ser mismo es pura bondad, entonces significa que Él es el mejor tesoro que hay. ¿Sí? Significa que fuera de Él no hay ninguna bondad. Y aun si no tuviéramos ninguna otra cosa buena, amigos, Dios es lo único que necesitamos. ¿Sí? Y ahí es donde entran los otros pasajes que les quería comentar. ¿Sí? Y se los quiero leer porque son bien bonitos estos pasajes. ¿Sí? Primer pasaje. Primer pasaje es el Salmo 4, versículos 6 y 7. Debido a tiempo voy a leerlos yo, amigos, pero se los escribo de una vez. Y ahorita se los digo. Habacuc 3:17. 19. Ok. Es el Salmo 4, versículos 6 y 7. ¿Qué dice el Salmo? Dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza hoy, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos,
cuando abundan su grano y su vino nuevo. ¿Okay? Noten este pasaje, una reacción que tenemos que tener nosotros. Hay muchos que están buscando el bien allá afuera, están preguntando y están diciendo, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Sí? Están buscando y yendo con las empresas, están buscando y yendo con las películas, están buscando y yendo con las religiones y están diciendo, ¿quién nos va a mostrar el bien? ¿Sí? Y algunos reciben algunas cosas, ¿no? Abunda su grano, abunda el vino con algunos, ¿sí? Pero tú y yo, ¿cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción es, aunque ellos dicen, ¿quién mostrará el bien? Nosotros decimos, alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Eso es otra forma de decir, muéstrate a nosotros. ¿Sí? Alegría pusiste en mi corazón cuando te mostraste a mí, mayor que la de todos los demás que lo buscan. ¿Sí? En otras palabras, yo me tengo que enfocar en buscar el rostro de Dios y pedirle que lo revele a mí. Y esa alegría va a ser mayor que la que tienen cualquiera de los que está buscando alegría en otro lugar. ¿Sí? Salmo 73, versículo 25 al versículo 28. Ese es cuando se te quitan cosas. Y dice entonces el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? En otras palabras, no tengo ningún otro Dios. ¿Sí? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada se compara fuera de ti. Todo lo que hay en la tierra no importa en relación a ti. Versículo 26, y ahí es donde va la parte de perder las cosas. Mi carne, mi corazón pueden desfallecer. Puedo enfermarme, puedo herirme, puedo tener dificultades con las relaciones que tengo aquí. ¿Sí? Puedo tener escasez de comida, escasez de bebida, escasez de lo que tú quieras. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios, es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. ¿Sí? ¿Notan? Corazón, carne, desfallecen. Dios es mi bien. ¿Sí? Y el último, Habacuc 3, versículo 17 al versículo 19. ¿Okay? Este, si les soy bien honesto, pega un poquito duro conmigo y la verdad, quizás no debería tanto, pero les cuento por qué. Este texto que voy a leer ahorita, ese es el texto que leyó John Piper, un pastor que saben que yo amo, cuando se casó. Entonces pega conmigo, no tanto por John Piper, sino porque yo también me voy a casar, ¿no? Y sé por él que es un texto hermosísimo para boda, ¿saben? Y es un texto hermosísimo porque aunque no hace referencia a una boda, sí hace referencia a las dificultades que se van a pasar. Y me recuerda que la esperanza que vamos a tener siempre constante, aun con las dificultades que prácticamente son seguras, siempre va a ser esa esperanza Dios. ¿Sí? Por eso pega duro para mí. Les leo el versículo. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos. En otras palabras, aunque no tengamos nada, ¿sí? Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. ¿Sí? Aun si no tuviera absolutamente nada, y lo tengo, porque gracias a Dios, ahorita lo tenemos, amigos, si soy bien honesto. La mayoría aquí podemos ser considerados ricos, físicamente. Aún así, tenemos que decir nosotros, aunque no lo tuviera,
con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Entonces, amigos, esta es la introducción. Termino con la conclusión. Esta es la introducción. Si nosotros conocemos la bondad de Dios, vamos a poder amarle más profundamente. O en otras palabras, el fundamento, la tierra sobre la que crece nuestro amor por Dios, es la bondad de Dios. Por eso tenemos que conocerla tan grandemente. Por eso tenemos que darnos cuenta que Él siempre actúa de una forma bondadosa en todo lo que realiza, ¿sí? Y nunca atribuirle ningún mal. Por eso tenemos que darnos cuenta que Él da regalos que no tiene que dar, ¿sí? Y por eso tenemos que darnos cuenta que el mejor regalo que existe es Dios mismo, ¿sí? Conociendo esa bondad de Dios en sus obras, esa bondad de Dios en sus regalos y esa bondad de Dios en su mismo ser. Pero, amigos, vamos a tener un amor inmenso por Dios, que si les soy bien honesto, es bien necesario, porque en cualquier momento cualquiera de ustedes podría irse de aquí. Y yo no quiero, amigos, que ninguno de ustedes se pierda, ¿sí? Sino que tengamos una esperanza firme, ¿ok? Vamos a terminar orando, ¿va? Voy a dirigir. Padre, gracias porque tú nos has permitido observar un poco de tu bondad a través de tu palabra. Y a pesar de que nosotros a veces somos tan ciegos a ella, Padre, que tú de forma constante quieres mostrar esa bondad en todas sus formas, porque tú nos quisiste mostrar el día de hoy tu bondad en tu creación, que a pesar de que ahorita está corrompida, aún así nos muestra una sombra de lo que era cuando tú la hiciste. Padre, gracias porque tú nos muestras que todas las obras que tú realizas van con esta bondad, con esta llenura de benevolencia para con cada uno de nosotros. Padre, gracias porque igualmente muestras esa bondad cuando castigas todo el pecado y nos recuerdas de forma constante de cómo es que la bondad no es podríamos llamarle bondad desenfrenada, sino que es en verdad algo que se muestra más claramente en Cristo, porque tú lo entregaste para perdón de nuestros pecados, porque condenaste a Él en la carne, a pesar de que Él no lo merecía, para agarrar cada uno de los nuestros, Padre. Te pido porque nos ayudes a observar que tú eres el mayor regalo que tenemos y la mejor bondad que nos has dado, y que lo tengamos como un fundamento firme para poder siempre, siempre amarte, nunca querer pronunciar una mala palabra en contra tuya, porque sabemos que aunque algunas cosas buenas son limitadas en esta vida, tú nos has entregado la mayor de las cosas buenas, aún en este momento, a través de poder conocerte. Padre, te queremos pedir porque tú nos ayudes a ver más claramente qué tan bondadoso ha sido esa acción y que podamos valorarte más y abrazarte como nuestro mayor tesoro. Padre, te doy las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, amigos.